Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Sergio Argueta. Agradecidos con el Señor por un programa más de Mi Alma Tiene Sed de Dios, de Iglesia de Cristo, Elim Central y Radio 760. Nos sentimos privilegiados y agradecidos con el Señor por esta oportunidad de dirigirnos a ustedes y compartir la palabra del Señor, los pensamientos que el Señor ponía en mi corazón y también unirnos en oración por las diferentes necesidades que sabemos. Así que ponemos este programa en las manos del Señor, al cual pues te invitamos a que te unas con nosotros. Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo nos acercamos, Señor, poniéndote, Señor amado, nuestras vidas primero, Señor, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Padre, te necesitamos en esta hora y que tu palabra fluya, Señor, y guía por tu Espíritu Santo y acomode nuestra mente y nuestro corazón para hacer aquello para cual tú la envías, Señor, y que podamos salir fortalecidos, Señor, con más fe, con esperanza, Señor, creyendo que tu obra no se va a terminar hasta que se complete, Señor, lo que tú te has propuesto en nosotros. Lo creemos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el Señor ponía en mi corazón hablar unos pasajes acerca de la casa de Jesús. Miren qué interesante el tema, ¿verdad? La casa de Jesús. Porque Jesús, cuando vino a este mundo, Él vino a una familia, ¿verdad? De hecho, se formó una familia. Como ustedes recordarán, María estaba con la ilusión, con el sueño de casarse un día, ¿verdad? Y de realizarse como toda jovencita que pues está enamorada y tiene sus anhelos, ¿verdad? Y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 1, donde se explica mejor esto que vamos hoy a platicar. Y está en el capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces aquí vemos la primera nota, ¿verdad? Que María estaba por casarse, comprometida. Interesante, ¿verdad? Luego dice, y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y entonces, y el ángel le dijo, no temas, María. Mire, le dijo su nombre. Como que en el cielo nos conocen por nombre, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Mire qué interesante. Y aquí viene. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, mire, hermano, 5 cosas le anuncia a María, el ángel Gabriel, de lo que es el destino de este niño y su identidad. Primero le dice, le pondrás por nombre Jesús. Bien, Jesús. O sea, ese niño iba a tener un nombre, en el cual lo iba a identificar, y el nombre significa lo que esa persona iba a hacer. Jesús significa Salvador o salvación. Entonces le ponían el nombre de lo que esa persona representaba. Era común en Israel hacer eso. Y el padre ya tenía un nombre para su hijo. Y era Salvador, Jesús. Y entonces le dice, ¿quién es ese niño que iba a nacer? Este será grande, dice,
y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí esta parte solo se ha cumplido, hermano, para nosotros, los que creemos en Él. Porque se nos reveló y sabemos que Él es grande y que Él es Dios. Y segundo, sabemos que es el Hijo del Altísimo. O sea, esa revelación nos tuvo que haber llegado a ti y a mí de quién es Jesús. Porque nadie puede conocer a Jesús si no es por el Espíritu Santo, quien nos lo revela y nos lo muestra. Y es ahí donde uno en su corazón tiene el testimonio de quién es Él y de que uno es hijo. Todo lo demás que viene por decirse no se ha cumplido. Y dice, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Eso todavía no se ha cumplido, mis hermanos, porque eso va a ser al final. Y le dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Más bien, ellos no creyeron en Jesús. No creyeron en Jesús, lo rechazaron. Y entonces prefirieron seguir en las tinieblas, y ahí es donde esa palabra no se ha cumplido, pero se va a cumplir, hermano, cuando Él se siente en el trono de David y reinará sobre Jacob, dice. Y su reino, dice, no tendrá fin. Gloria a Dios. Eso es al final, hermano, que ya estamos cerca de ese tiempo. Pero mire todo lo que le están anunciando a María que va a suceder. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y ahí le vuelve a decir que aparte que iba a ser Hijo del Altísimo, iba a ser llamado Hijo de Dios. Y así decía él, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. O sea, usaba los dos, Hijo de Hombre, porque Él nos estaba representando a todos ante el Padre, como aquel que venía a hacer propiciación y representar a toda la humanidad, decirle, Señor, aquí está el sacrificio por el cual yo vengo, tú me preparaste cuerpo, yo soy la ofrenda. Entonces, le dice eso a María, y entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque soy virgen. Pero el ángel le respondió, bueno, lo que ya dijimos, le dice, además tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, y estas palabras qué hermosas, dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, hermano, cuando Dios te hace una invitación, cuando el Señor te recuerda la palabra, la promesa, y te dice que no hay nada imposible para Él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu servidor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, el Señor va a cumplir su promesa, hermanos, la fe en ese mensaje que ya hemos oído. Entonces aquí vemos que María valientemente acepta la promesa del Señor, porque una cosa es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y la otra es que la aceptemos, que sea agradable y perfecta a nosotros, y que nosotros digamos, no porque nos tenga que gustar, hermano, sino porque vamos a aceptar lo que venga con el cumplimiento de esa promesa, que es bueno y que es con propósito cuando Dios la dice a nosotros. Entonces, tal vez nos han fallado otras personas y por eso no creemos. Los padres tal vez te han defraudado y te cuesta creerle al Señor de que lo que Él dice es verdad. Pero hermano, el Espíritu Santo te da testimonio, si tú ya eres hijo, de lo que dice Dios, de su palabra, y lo que dice Él es verdad. Bendición para ti y bienaventuranza si tú le crees, porque entonces en ti se va a manifestar la voluntad de Dios, el poder de Dios. Pero lo que quiere el Señor es esa humildad de reconocer que uno depende de Él. Y esta jovencita, hermano,
con sueños, con anhelos, porque qué jovencita no está ilusionada de casarse un día, pero ella estaba dispuesta a aceptar los planes de Dios y a renunciar a sus planes, porque era difícil que le creyeran, hermano, especialmente José, que estando embarazada le dijera: mira, un ángel vino y me visitó y me dio esta promesa, y luego vino el Altísimo y me cubrió, y ahora yo estoy embarazada. Difícil para alguien que está por casarse, que venga a su esposa y le diga que ya está embarazada, creerle, hermano. Hablando humanamente y viéndolo humanamente, no lo aceptaría fácilmente a alguien, hermano. Tuvo que intervenir el Espíritu Santo, enviando a Gabriel para que le explicara a José que no abandonara a su mujer, la que iba a ser su mujer, porque lo que era estaba en ella era de Dios y era santo, y que más bien había sido escogida. Y así fue como entendió José que era plan de Dios, y que más bien ella había sido escogida para ser la madre de Jesús, la madre de Jesús en su ministerio, hermano. Entonces es interesante que Dios no defraudó a esta jovencita por la fe en la palabra del Señor, sino que más bien la recompensó. Entonces vemos que después ella llega con Elizabeth, su pariente, porque conoce de que también ella está esperando en su vejez, y ahí se van dando confirmaciones a ellos a través de otras personas, ¿verdad? Y de palabras y de profecías que se vienen respecto al niño. Y entonces dice que llegaron los pastores a buscar al niño, llevaron presentes, y también aquellos reyes del oriente, y llegaron también, y dice que le servían hallarás a un niño, le dan las indicaciones a ellos, y fueron, dice, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Y aquí viene la reacción de María. Pero María, dice, atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Porque mire qué hermoso, hermano. Vino la palabra del Señor dándole la promesa, pero cuando ve las confirmaciones ella de que vienen estos pastores y le llevan presentes, y que ellos ya sabían de este niño, y vienen los reyes del oriente y le llevan mirra, oro, piedras preciosas para su sustento y el cuidado de este niño, realmente ella se sorprende, ¿verdad? Y los dos miran cómo lo que dice Dios es verdad. Y entonces, al cumplirse los días de purificación, los días para la purificación de ellos, ¿verdad? Porque después de dar a luz a un niño y todos tenían que purificarse, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño, como era la costumbre en la ley. Como está escrito en la ley, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, porque el primogénito era para el Señor, y Jesús era el primogénito de esta familia. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley, un par de tórtolas o 2 pichones, dice. Y aquí viene lo hermoso, mi hermano. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, no en él, porque en él es cuando Cristo Jesús, cuando uno cree en Cristo Jesús, entonces ahí viene a nosotros y mora y está en nosotros, y somos sellados, dice la palabra, y en ese Espíritu somos bautizados, porque ya está el sello. Después ya viene el bautismo del Espíritu Santo, que es el Espíritu sobre nosotros. Primero está en nosotros, en ese parto gemelar, donde entra el Hijo y el Espíritu Santo.
y nos sella, tiene que venir después sobre nosotros en la manifestación de hablar en otras lenguas. Por eso es que era en la fiesta de Pentecostés, después de haber creído en Jesús. Sobre este varón, Simeón, el Espíritu estaba sobre él, como en todos los profetas del Antiguo Testamento. Venía la unción, los visitaba y profetizaban. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire qué interesante, hermano, lo que profetiza este hombre, porque primero nos pone a nosotros luz de revelación a los gentiles, porque como lo iban a rechazar aquellos, los israelitas, y gloria de tu pueblo Israel, que esa es la que le van a dar después. Y aquí viene otra vez la reacción de los padres. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. O sea, el Señor confirmándole a María y a José la promesa que habían recibido. Ya la habían visto manifestada porque estaba ya el niño y había nacido. Pero cómo el Espíritu Santo va guiando todo, hermano. Porque guió a este hombre, Simeón, ese día precisamente a que fuera al templo y a encontrarse con el niño. Porque era plan de Dios. Tenemos que ser guiados nosotros por el Espíritu Santo, hermano, para poder saber qué decir, qué hablar. Y eso fue lo que Simeón estaba esperando. Decir esas palabras de quién era este niño y que sus padres lo supieran, porque ellos lo iban a cuidar. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que seas revelado los pensamientos de muchos corazones. O sea, iba a haber dolor para ella, pero la disposición de ella. Dolor, ¿por qué? Porque este niño que iba a llegar a ser un hombre 30 años después, iba a ofrendar su vida, porque él era la ofrenda del Señor, pero que María iba a entenderlo para ella también entregarlo, porque aunque sabía que era hijo de Dios, lo tuvo en su seno, hermanos, como toda madre. Le dio de mamar, creció ese niño, le fue confirmada las palabras, todo lo que ella oía, ella le recordaba a ese niño. Ese niño fue reafirmado por estos padres también por José. De hecho, José, como era todo judío, le enseñaba el oficio al niño, y él fue carpintero también, igual que su papá, en los días que estuvo en la tierra. Y entonces él le dice eso, ¿verdad? Y había también una profetisa, Ana, que también dice, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Se guardó esa mujer, hermano. Y dice, nunca se alejaba, porque el Señor la había levantado para profetizar, dice. Nunca se había alejado del templo, nunca se alejaba, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, porque había una expectativa en Israel, como la hay hoy día, hermano, que se habla tanto de la venida de Jesús, hasta gente que no conoce a Dios la habla, hermano, la menciona. Los tiempos marcan eso, y el mismo gente no creyente lo sabe, aunque no saben, obviamente, cómo hay que prepararse, porque no solo es saberlo, hermano, sino cómo está nuestro corazón, nuestra vida dispuesta a recibirlo a Él, o a encontrarnos con Él en ese arrebatamiento, o previo todavía a la parucía, a la aparición secreta que Jesús va a hacer a su pueblo, porque Él se va a aparecer antes, hermano. Así como se apareció a los suyos antes de irse, ese mismo Jesús así vendrá. Entonces,
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablar del niño, hermano. Pero no del niño, de ese niño solamente, sino que hablar ahora que ya vimos todo el plan de Dios. También de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y de que hay esperanza para todo aquel que no ha creído para nacer de nuevo y alcanzar la promesa del Señor. Bien, esto dice que el niño crecía y se fortalecía. Y al regresar ellos, habiendo pasado todos los días de la fiesta del niño Jesús, se quedaron en Jerusalén. Bueno, ahí es donde el niño lo empiezan a buscar, porque ellos se van a su pueblo y lo dejan en Jerusalén. Y regresan y les dice, ¿por qué? Cuando sus padres lo vieron se quedaron maravillados, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia. Mire, habían dejado a Jesús. Pero está mal el comentario, porque dice, ¿por qué nos has hecho esto? Pero él lo respeta, no lo debate, sino que dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían? O sea, ellos sí sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre. O sea, que si me van a buscar a mí, ahí en el templo voy a estar. Por supuesto que ahora no es físico, hermanos, porque dijo Jesús, viene la hora, y ahora es cuando no es en este monte ni en aquel donde deben ir a adorar, porque el templo estaba en el monte, ¿verdad? En un monte. No, sino que ahora dice, en espíritu y en verdad, tales adoradores busca al Padre. Y eso va a ser en todo lugar, porque está en nosotros, hermano. Tú puedes estar en tu casa y ahí puedes empezar a darle gracias al Señor. Puedes ver que ha sido bueno contigo, su misericordia. Y ahí lo empiezas a adorar y a alabar. Porque el Espíritu presenta esa ofrenda que tú estás haciendo. Entonces, sale porque Jesús tenía una casa, mis hermanos. Y aquí hay algo bien interesante. Tenía hermanos también. Y usted me acompaña a Mateo 13:55. Mateo 13:55. Aquí vamos a ver quiénes eran los hermanos de Jesús. Porque Jesús era el primogénito y era único por la forma que nació, pero todos los demás nacieron fueron engendrados por José y concebidos por María, como todos nosotros que hemos nacido, hablando de lo terrenal. Pero lo interesante es ver que menciona por nombre a sus hermanos. Y es bueno saberlo, porque aquí hay un mensaje que queremos compartir. ¿No es este el hijo del carpintero?, decía la gente, ¿verdad? Porque él venía haciendo milagros y su palabra era con autoridad. Entonces, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Miren, ahí estaban mencionados. Tenía una familia donde a veces llegaba él a visitarlos, porque él ya había sido manifestado y ungido por el Espíritu Santo. Juan lo había anunciado a él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él ya estaba ejerciendo su ministerio con poder, hermanos. Pero sucede algo curioso, hermanos, que sus hermanos, dice, al ver ellos que estaban sucediendo milagros, que las casas donde él estaba se abarrotaban, hermano, dijeron, esto ya no es normal, dijeron ellos, tenemos que tomar control de él, a lo mejor está fuera de sí. Y no lo estoy inventando, hermano. Mire, está aquí en Marcos capítulo 3, versículo 20. Si usted me acompaña, vamos a ver. Esto es maravilloso que sucede. Marcos 3:20. Y dice, Jesús, dice, llegó a una casa. Y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. O sea, los discípulos estaban en esa casa, Jesús también. Pero estaba lleno esa casa, porque así es, ¿verdad? Donde está Jesús, donde Él se manifiesta, hermano, ¿quién no quiere estar ahí, verdad? Pero si usted lee los versículos 1
al 3 incluso, de Marcos, Jesús venía haciendo liberaciones, sanidades, le había sanado la mano seca a un hombre. Había habido controversia porque lo hizo en día de reposo, como varios de los milagros que él hizo, para dejar claro que era el día de reposo y no el que ellos habían interpretado religiosamente. Pero cuando la familia vio que incluso decían ya, él por Beelzebú echa a los demonios, y estaban criticándolo, entonces viene la familia y dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Hermano, sus parientes, dice. Es decir, ahí iban los hermanos, María. Mire todo lo que el Señor ya le había mostrado a María antes. Sin embargo, hubo duda. Y dijeron, bueno, pero es que ya ver el ejercicio del ministerio, hermano, con poder, que ya había controversia en Israel. Puede haber dicho María, pues llevábamos una vida tranquila, ¿verdad? ¿Por qué ahora está todo esto? No, tenemos que tomar control. Ya está fuera de sí. O está loco. No, hermano, era lo que le habían dicho. Pero se le había como olvidado o lo había dejado ahí aparcadito, guardado. Pero cuando yo veía la manifestación del ministerio de Jesús, ahí es donde tenía que recordarse ella de todo lo que le fue dicho acerca de Jesús. Y era el tiempo en el cual se iba a manifestar. Y mire lo que sucede también en Juan 7 del 1 al 5. Juan 7 del 1 al 5. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. Y no porque él tuviera miedo, hermano, sino porque él mismo dijo más adelante, mi tiempo no ha llegado. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, ¿qué hermanos? Los que leímos, Jacobo, José, Simón y Judas. Le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mi hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque no es por ser parientes, hermano, es por la revelación de Jesucristo. Es decir, sus hermanos, andaban mal, no creían en él. Y cuando llegó la cruz ni se mencionan ni se aparecen. Entonces aparentemente como que se iban a perder, hermano, sin Cristo. Pero Jesús, por eso el tema que estamos hablando esta noche se llama la casa de Jesús. Jesús iba a cumplir en él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solo que él no era de creer en Cristo, sino que ellos creyeran en él. Y Jesús se iba a ocupar de eso. No los iba a soltar, hermanos, aunque ellos no creyeran en él y le dijeran palabras contrarias, cuestionándolo, hermano. Jesús no iba a permitir que ellos se perdieran. ¿Y qué sucedió? Seguramente se mostró a ellos después resucitado, porque dice que visitó a más de 500 hermanos. Seguro iba a estar María y sus hermanos, manifestando el ser. Yo soy, les había dicho, el que ustedes rechazaron. Pero yo tenía que cumplir el plan del Padre para morir por ustedes y pagar por sus pecados. Y ahí, hermanos, se han de ver arrodillado y postrado y creyeron. Jesús haciéndose cargo de su casa. ¿Habrá alguno que no conoce al Señor en tu casa, hermano? Tal vez te ha cansado ver que no cambia, ver que rechaza tus mensajes, ver que a pesar de que has dado testimonio, no acepta, más bien como que se ensaña y te critica duramente y se burla. Los no tengas en mucho ese menosprecio, sino que véelos con misericordia y necesitados como almas que necesitan la revelación de Jesucristo, y tú la tienes. Entonces muéstrate
a ellos como un resucitado. Jesús se mostró a ellos resucitado. Fue la forma como ellos creyeron, dándonos ejemplo de que si nosotros hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, hemos resucitado de muerte a vida, hermano. Y ahora tenemos un mensaje para ellos. No te lo crean, no es problema tuyo, ni te preocupes por eso. Sigue orando, sigue intercediendo, no cambies por eso. Pero va a llegar el tiempo en que el Espíritu Santo, eso que han oído ellos, va a cobrar vida y los va a hacer nacer de nuevo. Y quiero que me acompañes, ya para ir terminando, hermano, a Hechos, capítulo 1, versículo 14. Cuando ya llega el tiempo de la venida del Espíritu Santo para estar sobre los creyentes, porque el creyente ya tiene al Espíritu Santo dentro. Pero para que venga sobre el creyente, ese es el bautismo del Espíritu Santo en la manifestación de hablar en otras lenguas, hermano. Está en la palabra. Y entonces dice, hasta el día en que fue, dice, en el primer relato, estimado Teófilo, estoy leyendo el capítulo 1, versículo 1, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios, y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Eso fue para ellos, hermano. No, hermano. Eso es para todo el que ha creído en Jesús, que le van a dar esa experiencia. Tú pídela, anhela, porque es una promesa para la iglesia. Entonces, interesante es que Jesús se les apareció, resucitaba a ellos, porque también andaban con incredulidad, tristes, cabizbajos, esparcidos, pero el Señor los reúne al aposento alto. Y entonces ahí me llama la atención porque Jesús les dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén. Después el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, dice, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con quién dice, sus hermanos. Mi hermano, qué lindo. Por este tiempo un grupo de como de 120 personas estaba ahí reunido. Y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, bueno, ahí viene ya lo demás de la sustitución de Judas, ¿verdad? Y nombran a Matías. Pero lo que quiero dejar en su corazón, mi hermano, es de que ahí estaban esperando la promesa de los hermanos de Jesús. Ahora creían en Él. Miren lo que hace la fe en Jesucristo, hermano. Cambiarle esa incredulidad, esa dureza, ese rechazo, esa burla, esa crítica a uno. Y uno también en el mundo participó de eso, hermano. ¿Cuántas veces no nos burlamos de gente que creía en Dios? Pero hoy son nuestros hermanos y los abrazamos. Como aquel carcelero de Filipe que les había dado latigazos a Pablo y a Silas. Y después él mismo, después de haber creído en Jesucristo, vendándole las heridas, hermano, curándoselas y orando ahí, hermano. Porque eso hace el Señor, porque uno en ignorancia lo hizo. Pero el Espíritu Santo, hermano, está ahí para restaurarnos del pasado que llevamos. Cristo está ahí para salvarnos, hermano, y salvarnos con poder. No va a dejarnos a nosotros y a nuestra casa, hermano. Si Él se hizo cargo de su casa terrenal cuando estuvo en esta tierra, de sus hermanos, y no permitió que ninguno de ellos se perdiera, hermano, cuánto más no lo hará con los nuestros, hermanos, si nosotros creemos en Él
no descansamos de buscarle, de orar. Y el Espíritu Santo, que debe venir sobre nosotros en esa manifestación preciosa, nos va a ayudar a ser testigos y con poder, hermano. Porque se necesita el poder, porque con cuántas cosas no nos debemos de enfrentar en este mundo de tinieblas, de potestades, de enfermedades, etc. Y a veces hablarle a gente de razonamientos difíciles, pero si el poder del Espíritu Santo se manifiesta en ti, hermano, el Señor te va a dar esa autoridad sobre todo eso. Así que yo quiero dejarte con este mensaje, ¿verdad? Y más adelante se ve la carta de Judas y la carta de Santiago, dos hermanos de Jesús, con una gran revelación de que es Jesucristo, y les llama ahora mi Señor, y reconociendo que es Dios, hermano, porque así es, ¿verdad? El Espíritu Santo nos transforma, hace de la nada, de lo que no era, hace algo precioso. Lo vil, lo menospreciado, Dios lo levanta, lo transforma y lo presenta. Así que esa esperanza tenemos tú y yo, hermano. Que no se ha mostrado todavía todo lo que hemos de ser, porque es difícil que nuestra mente lo logre entender tan limitada. Pero sí lo vamos a ver y después lo entenderemos y diremos gloria a Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios con estos, dirá el mundo y nosotros también. Así que le agradecemos al Señor orando, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, que nos deja esperanza, Señor, que no nos vas a dejar igual que como nos encontraste, sino nos vas a transformar. Te pedimos que tengamos un corazón dispuesto, sencillo, con fe, creyéndote, Señor. Que no apaguemos tu Espíritu Santo, sino que lo avivemos ese fuego de Dios, orando, buscándote, Señor, amándote y amando tu palabra. Por favor, ayúdanos a eso, Señor. Y decimos gracias porque grandes cosas tú estás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, también nos unimos en oración por las necesidades. Que empezamos por la de sanidad, necesidad de salud, que mis hermanos pues han trasladado. Gerson dice oración por sanidad en sus manos, tuvo un accidente en moto. Gladys Lemos, oración por sanidad en su columna, le diagnosticaron escoliosis. Beatriz Ramos, oración por sanidad en sus pulmones, le diagnosticaron COVID y tos ferina. Ha tenido crisis de asfixia y dificultad para comer y tomar agua. Emilia Ramírez, oración por sanidad, tiene problemas de memoria y orientación, dolores de cabeza, presión arterial. También Natividad Ramírez, oración por sanidad en sus cartílagos, tiene dolor de rodillas y desgaste en su columna y daño renal. También Iliana Aldana, oración por sanidad en su ojo, tuvo un desgarro del nervio óptico y hemorragia interna, desprendimiento del humor vítreo. Norma Eliana también pide por sanidad, igual que Irene y William Bautista, Arturo Adolfo Castellanos, Carla Velázquez, Nicolás Fermín, Maribel Fermín, Mauricio Ramírez, Paulina Gómez, Carmen Escobar, Noel, Vilma Hernández, Rogelio Salazar. También Joaquina Elizabeth Vázquez, Álvaro Rucal, Jonathan Godínez, Federico Aguilar, Consuelo de Jesús Bautista, Rosa Galindo, Fide Maldonado, María Elizabeth Dávila, Luis Ernesto, Mara, Virginia, Magdaleno, Henry, Jennifer, Gerardo, Fernando, Margarita, Arévalo, Fernando López, Horacio, Ivonne, José Martín, Zoila Morales, Vitalina, Mabev, Marlene Catalán, Daniel Catalán, Josué Catalán, Erla Catalán, Guillermo, Loranca, Leslie, José Antonio, Cristian Pérez, Manuel Tecún, Fernando, Violeta, Loida, José, Jonatán y Heidi. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, conociendo cada una de estas necesidades, Señor, que hemos leído, pero que tú las conoces desde antes que fueran escritas, Padre, sabiendo la necesidad que tiene tu pueblo, Señor. Te pedimos que hagas un milagro en sus cuerpos, Señor. Reprendemos opresiones del diablo en esos cuerpos también, Señor. Espíritus inmundos que están teniendo cautivo a tu pueblo también, Señor. Quitándoles toda fe y esperanza en ti. Señor, fortaléceles, Señor.
Que tú muestres tu preciosa voluntad, que es buena, agradable y perfecta a ellos, Señor. Y que ellos a través de esta prueba puedan, Señor, reconocer su condición en su corazón y entregarse cada día más a ti, Señor. Porque sabemos que cuando tú tratas un cuerpo, estás tratando un alma también, Señor. Por eso clamamos por mis hermanos, Señor, que tengan misericordia de ellos y les ayudes y les restaures, Padre, su bienestar, su salud. Si es necesario pasar por tratamientos médicos, operaciones, cirugías, exámenes de laboratorio, medicamentos, Padre, por favor, provee también lo necesario, lo material para poder cumplir y pagar estos gastos, Señor. Te pedimos que tu mano poderosa se mueva en cada uno de mis hermanos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. También piden por provisión mis hermanos José, Jonatán, Heidi, Ambrosio, Luis, Ernesto, Berta, Kobe, Henry, Jennifer, Jorge, Jaime, Henry, Ivonne, Ambrosio, Vitalina, Marlene, Catalán, Brian, Claudia, Fátima, Pamela, Erla, Leonel, Maelín, Guillermo, José Antonio, Suelen Andrade, Reina, Pamela, Juan Carlos, Sandy Canizales, Eddie Alvarado, Rosa Muñoz, Helen, Edwin, Henry Carcus. Sí, amén. Ellos piden por provisión y también por necesidad de trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, un milagro por estas familias, estos hermanos que necesitan ingresos, Señor. Si hay deudas, también necesitan salir de estas deudas. Padre, por favor, provéeles lo material, Señor, para que ellos puedan cumplir con sus necesidades, Señor, puedan atender sus necesidades y también honrar esas deudas que tienen. Negocios, Señor, que necesitan ser levantados. Envía clientela también, Señor, clientes a sus negocios, Padre. A los prósperos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que a través de esa experiencia su corazón pueda ser sensible para buscarte también, Señor. También venimos orando por liberación espiritual y también por problemas, Señor, de vicios y liberación en la mente, por salvación, Señor, de mis hermanos como es Araceli Gómez, Diana Dubón, Julieta Rocío, Álvaro Rocal, Jonatán, Wendy, Walter, Elisandro, Rogelio, José Luis, Elías, Abner, Mara, Norma, Kobe, José, Jonatán, Heidi, Ambrosio, Astrid Chávez, Aaron Chávez, Fernanda, Jorge, Luis, familia Reyes Aragón, Ivonne, Ambrosio, Vitalina Ma, Marlene, Josué, Catalán, Erla, Catalán, Guillermo, José Antonio Jiménez y Elvira. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que no te conocen, tú te reveles, Padre, y te muestres a sus vidas, Señor, y ellos puedan ser salvos, Padre, de esta perversa generación y venir a los pies de Jesucristo. Abre su entendimiento, Señor, su mente. También te pido, Señor, por los que están con ataduras del diablo, Señor, que traigas liberación de vicios, Señor, de vicios de alcohol, también de fármacos, vicios de marihuana o cocaína o esos químicos. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que te manifiestes y hagas una gran liberación en sus vidas y ellos puedan glorificarte y darte la gloria, Señor, y honrar tu nombre al ver, Señor, que son liberados de esas esclavitudes. Por favor, Señor, quita toda violencia también que hay en algunos hogares, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos por restauración familiar, Señor, restauración personal, por restauración matrimonial. Natividad Ramírez, Edgar y Michelle, que se van a casar también. Araceli Gómez, José, Jonatán, Heidi Ambrosio, Nicolás Fermín, Maribel Fermín, piden sabiduría y dirección de Dios. Crescencia Ajuchán, Jonatán, Kobe, Jennifer, Jorge, Sofía, Vitalina, Marlene, Josué Catalán, Erla Catalán, Guillermo Loranca, José Antonio, Elvira,
Brian, Claudia, Fátima, Pamela, Leonel, Madeline, Paola, Juan Carlos, Audelina, Lilian, Rosa, Edwin, Matul Velázquez. Padre Santo, venimos, Señor, clamándote por estas familias, Señor, y estos matrimonios, y también en lo individual, por los hermanos, Señor, que están atravesando por problemas familiares, Señor, problemas personales. Te pedimos, Señor, que de acuerdo a sus necesidades tú envíes la ayuda y el auxilio, Señor. No permitas que haya divorcios, Señor. No permitas que haya división entre padres e hijos o hijos y padres, Señor. No permitas que el enemigo se aproveche, Padre, en destruir hogares, sino que ellos, hermanos, puedan reconocer, Señor, su condición delante de ti, que te necesitan, si hay que doblegar todo orgullo, Señor, y reconocer que solos no pueden, Padre, pues que sea necesario, Señor, que ellos pasen esas pruebas para poder venir a ti, Señor. Levántalos, restaura familias, hijos, Señor, que están viendo, Señor, la destrucción de sus hogares en sus padres. Padre, guárdalos y más bien despierta oración, despierta necesidad de recambio, de restauración en la vida de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan encontrar el oportuno socorro en ti que solo tú das, Padre. Y venir a rendirse a ti, Señor, y ponerse sus hogares ante ti, Señor. Porque solo tú puedes levantar y restaurar, Señor, lo que el hombre a veces destruye. Ten misericordia de estas familias, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.